Automatizar. Cuando hablamos de automatizar, pensamos en robots y equipos que realizan procesos de manera eficiente, rápida y segura, y sin imaginarnos el análisis y el desarrollo necesario que se lleva a cabo para que esto suceda. Es muy común hablar de aptitudes humanas como la inteligencia y la visión artificial, y probablemente al abordar la automación desde esos puntos quedemos inmersos en un mundo de algoritmos complejos, modelos matemáticos extensos y quizás algo abrumados o aburridos, terminamos pensando en un sistema no del todo automático, no del todo seguro o no del todo eficiente. Por más complejo que nos resulte un proceso, la automación del mismo siempre puede realizarse. Para ellos se siguen ciertos criterios fundamentales. Conocer el proceso. El primer paso es involucrarse en los detalles y las acciones a automatizar, y cómo repercute cada una de las mismas en el proceso. Recordemos que todo lo que podamos saber del proceso nos va a servir para determinar el método para abordarlo con un modo sistemático. Listar el conjunto de acciones posibles que se pueden manejar en el proceso a automatizar, es decir, qué es lo que se debe hacer para que el proceso se lleve a cabo. Conocer y listar las magnitudes que representan estados apreciables de las acciones posibles del punto anterior. Ello implica saber todo lo que puedo medir, inferir o calcular acerca de lo que ocurre en el proceso. Conocer y listar las magnitudes que representen estados apreciables de la pieza, objeto del proceso. Por ejemplo, conocer los cambios por los que pasa la materia prima hasta convertirse en el producto resultado del proceso. Mitigar acciones manuales para evitar daños en general. Como es de esperarse, cuando hay una posibilidad de operación manual, hay una posibilidad de error. Por lo tanto, es necesario que ese error no determine un riesgo. Determinar el o los diagramas de secuencia automática que representan la automatización del proceso, teniendo en cuenta las condiciones iniciales, de existencia, fundamentales y de emergencia. Ahora, como ejemplo, tomamos un proceso cotidiano que quizás nos resulte difícil imaginar que una máquina pueda hacer y apliquemos conceptos fundamentales anteriores. El proceso elegido es la preparación de una bebida, en este caso el mate, tal como lo haría en su proceder un brazo humano. Apliquemos el primer concepto, conocer el proceso. ¿Qué sabemos acerca de la preparación del mate? ¿Qué se requiere? Por ejemplo, cantidades de yerba, azúcar, temperatura y cantidad de agua, características de la yerba, por ejemplo, cuándo necesita ser cambiada. Todo puede ser tan complejo como el esfuerzo que pongamos a la hora de relevar, entender el proceso. Podemos pensar en cualidades de la yerba, tipos de mate y bombilla. Una vez que conocemos suficientemente bien el proceso, podemos listar las acciones que lo llevan a cabo. En este paso, podemos definir un grupo de acciones realizadas en cierto momento que nos sirven para mantener el proceso en ejecución. Este grupo de acciones se denominan servicios. En este caso, el servicio es el agua requerida para cebar el mate. La preparación de este servicio involucra cierto volumen y cierta temperatura. Este será nuestro servicio, y esas serán las características que deben tener. No debemos olvidar fijar con expertos del proceso cuáles serán las tolerancias de temperatura del agua. Luego analizaremos la dosificación de la yerba, agua y azúcar requeridos. Si queremos que nuestra dosificación sea genérica, podemos partir del volumen del mate para establecer relaciones. Por ejemplo, que el llenado de yerba debe ser hasta la mitad del nivel del mate. En caso de agua, debemos conocer el punto de aplicación, caudal y a qué nivel debemos llenar de agua el mate. A la hora de mitigar acciones en manual que pueden ser perjudiciales al proceso o a las personas que intervengan, podemos citar las siguientes: limitar la temperatura del servicio para evitar quemaduras serias, o limitar la dosificación de yerba o azúcar, que esto determine que nos salga jarabe en vez de mate. A la hora de armar nuestro diagrama, lo haremos definiendo acciones con cuadrados, condiciones con flechas. En cada cuadrado habrá un rectángulo que indicará la acción que realizaremos y detalles de ella. Nuestro primer desafío será mantener el servicio en condiciones operativas, en este caso el agua a cierta temperatura y con al menos una cantidad mínima que permita cebar algunos mates. Nuestra implementación deberá contar con ambas condiciones para poder comenzar, y si alguna deja de existir, durante el proceso podríamos aplicar algunas funciones de contingencia o de seguridad. En la secuencia principal, una vez asegurado el servicio, procedemos a verificar las condiciones iniciales. Yerba, azúcar, mate y bombilla, todos deben existir y estar disponibles para su uso. A partir de este punto, entraremos en un bucle de cebado, en el cual haremos repetitivamente lo mismo.